¿Qué tal? Bienvenida y bienvenido a Ciencia para Leer, un programa donde te invitamos a descubrir la ciencia y la tecnología que nos acompañan en nuestro día a día. Animales que viven en tierra, mar y aire, árboles tan grandes como las secuoyas y plantas tan pequeñas como el trébol. Todos ocupan su hueco en este planeta. ¿Pero te has preguntado alguna vez cómo se las arreglan tantos seres para tener el espacio y los nutrientes necesarios? Hablar de las interacciones entre los organismos vivos y su ambiente es hablar de ecología, un término que acuñó en 1869 el alemán Ernst Haeckel y que se ha hecho omnipresente desde hace varias décadas. A diario nos inundan mensajes sobre los beneficios de los alimentos ecológicos, se mide la huella de nuestros hábitos de desplazamiento y consumo y se alerta de las especies invasoras, pero la mayoría desconocemos cómo funciona un ecosistema. El investigador de la Estación Biológica de Doñana, Ignasi Bartomeus, ha escrito cómo se meten 8 millones de especies en un planeta, la teoría ecológica explicada a personas curiosas. Este es un libro editado por el CSIC y Catarata, y con su autor vamos a descubrir por qué hay monos en Sudamérica o cómo sobreviven más de 1000 especies en un solo metro cuadrado. Hola Ignasi, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien, ¿y vosotros? Bueno, yo creo que no está nada mal como reto explicar de qué manera conseguimos vivir tantos seres vivos en un espacio limitado. ¿Qué te llevó a escribir este libro? Pues sí, es una pregunta que la verdad es muy interesante porque no solo es interesante saber por qué hay tantas especies vivas y no solo unas pocas que lo dominan todo, sino porque no hay muchísimas más. ¿Qué reglas hacen que estemos justo en estos umbrales de biodiversidad? Y mi objetivo principal al escribir este libro era reivindicar un poco que entendamos mejor la ecología y los ecosistemas en los que vivimos, porque tradicionalmente la ecología se ha explicado relativamente mal. Sabemos muchísimo más a veces de evolución o de física incluso que de temas que nos tocan tan cerca como la ecología, que es un gran desconocido a veces. ¿Y por qué se interesan tanto las islas? ¿Qué aportan a vuestras investigaciones? Bueno, las islas tienen una ventaja y es que normalmente tienen un tamaño preciso, podemos contar qué especies hay dentro y qué especies hay fuera y es mucho más fácil de acotar que en el continente, y también suelen ser sistemas más simples, son sistemas donde han llegado menos especies y que por lo tanto nos sirven como de ejemplos simplificados donde podemos medir más cosas de las que pasan y tener sistemas más cerrados. Y aparte de eso, supongo que pues también hay una afición, yo creo, a los ecólogos a viajar a sitios exóticos y a islas, y si puede hacer trabajo de campo en una isla, pues mucho mejor que hacerlo en una zona menos exótica. Bueno, y al hilo de las islas, en la historia de la ecología, comentas que hay muchos experimentos curiosos y algunos hasta un poco bestias, ¿no? Diría yo, Ignasi. Sí, imagino que ya sé por dónde vas. En los años 60 se quiso probar la teoría de la biogeografía de islas, que básicamente dice que si tú dejas una isla desierta, cuanto más lejos esté del continente y más pequeña sea, menos especies llegarán y más se extinguirán. Y como somos así de bestias, como tú decías, pues no se nos ocurre nada mejor que eliminar todos los insectos de diferentes islas usando métodos naturalmente destructivos y esperar unos años a ver cómo funciona esta colonización y si era tal como nosotros predecíamos. Lo cual fue, desde el punto de vista experimental, un éxito, pero desde el punto de vista a lo mejor ético, ahora no se plantearía hacer un experimento de esta envergadura. ¿Y por qué se habla de 8 millones de especies? ¿Cómo se ha calculado esta cifra? ¿Por qué no 100 o...? Bueno, no sé, ¿cómo se llega a ella? Sí, pues la verdad es que a pesar de estar en el título, no sabemos cuánta biodiversidad hay en el planeta, porque faltan muchísimas especies por describir. Conocemos muy bien, por ejemplo, cuando hablamos de mamíferos o vertebrados y en zonas como Europa o Norteamérica, pero ya cuando empezamos a mencionar en los taxas como los insectos o en zonas mucho más difíciles de explorar, como pueden ser los fondos marinos, no sabemos qué especies existen. Y solo hemos descrito una fracción muy pequeña de estas especies. Por lo tanto, los 8 millones son una estima basado en las tasas a las que se van describiendo nuevas especies.
Y partiendo del legado de Darwin, en el texto recorres los modelos más relevantes de la ecología. Me gustaría, así dicho en breve, y para esas personas curiosas que nos escuchan, ¿cuáles son las claves de la teoría ecológica? Se fundamentan en 4 pilares muy generales que luego podemos ir desglosando, pero básicamente es que las especies solo llegan a un sitio por dos vías. Una, o bien porque evolucionan a partir de otras especies, o la segunda, por procesos de inmigración. Y así es como llegan las especies. Pero una vez han llegado a un sitio, han de sobrevivir y, y ahí entran las regulaciones, sobre todo que veíamos nosotros bióticas, pues que dependen de interacciones con otras especies, y abióticas, que dependen de interacciones pues con el ambiente. Y esas son las fuerzas que regulan por qué observamos ciertas especies en un sitio. Y además de esto, naturalmente, como no es una ciencia exacta, hay un factor histórico, un factor suerte. Y ese no es nada baladí, ¿verdad? También interviene y de forma relevante. Y que tiene una influencia muy grande. Por ejemplo, qué especie llegue primero puede determinar si esa especie puede colonizar un sitio, o si va a encontrarse que si llega más tarde ya han llegado otras especies y estas las excluyen. Y quién llega primero muchas veces no es una cuestión que podamos saber a ciencia cierta, sino que depende pues de factores un poco de suerte o estocásticos. La mona cocina con leche y harina, prepara la sopa y tiende la ropa. Ahora retomo con una de las preguntas que citaba al comienzo. Porque, Inasi, esto de por qué hay monos en Sudamérica a mí me encantó cuando lo vi en el capítulo de tu libro, porque me parece que merece la pena ser contada esta historia de cómo llegaron los primates a este continente. Claro, además es un ejemplo buenísimo para explicar este componente histórico o este componente de suerte. Hoy en día hay más de 100 especies de monos en Sudamérica y no se tenía claro cómo habían llegado. Entonces hicieron estudios genéticos y la sorpresa fue que parece ser que todos los 100 especies de monos de Sudamérica vienen de un ancestro común, y que probablemente fue un evento raro. Es decir, llegaron probablemente en una especie de balsa improvisada de palos que se crean de forma natural cuando los grandes ríos de África desembocan en riadas, arrastrando a su paso todos los palos y cosas así. Dejan esta especie de balsas flotantes en medio del océano, y algunas de ellas pueden llegar hasta Sudamérica. Pues en una de estas balsas debía haber una familia de monos o 2 monos, seguramente muy asustados, que hicieron toda esa travesía y sobrevivieron, y llegando a Sudamérica a partir de allí, pues cambiaron totalmente la biodiversidad que habría en ese sitio del mundo. Y eso es muy interesante porque de no haber pasado este evento, de esos monos haber tenido un temporal más o no haber sobrevivido por inanición, posiblemente ahora no habría monos en Sudamérica, como no los hay en Norteamérica. ¿Y por qué no los hay en Norteamérica, Inasi? Exacto, pues en Norteamérica, en la época que hubo esta radiación de especies por Sudamérica, el canal de Panamá aún era muy ancho, estaba cubierto por agua, con lo cual no pudieron cruzar a Norteamérica. Y mira que técnicamente era mucho más fácil salvar esa distancia que salvarla de África a Sudamérica. Sin embargo, no se dio esa suerte para que ninguna especie de mono cruzara. Allí no hubo balsa, ¿no? Para poder pasar de un lado a otro. Exacto. A veces depende de cosas tan triviales como que se cree un evento así fortuito o no. Y para explicar cómo sobreviven más de 1000 especies en un solo metro cuadrado, hablas del plancton y de su paradoja. ¿En qué consiste? Sí, como os comentaba antes, cómo se mantienen las especies depende de estas interacciones que establecen tanto con el ambiente como con otras especies. Inicialmente, y es lógico, uno hace sus modelos y ve que si 2 especies compiten y una es mucho más fuerte que otra, acaba desplazándola y dominando. Pero esto en el plancton no se veía. Unos veían que en una gota de agua podían convivir cientos de especies de plancton que aparentemente estaban usando los mismos recursos. Y por eso es una paradoja. Es ¿por qué existe tanta diversidad
si aparentemente aquí debería simplemente ganar el más fuerte. Y eso se resolvió pensando en que hay dos formas de coexistir. Una es si sois igual de fuertes o si sois igual de competidores. En ese caso ninguna puede desplazar a la otra. Pero hay otro eje que nos permite diferenciarnos, que le llaman el nicho ecológico, que es qué recursos usas. Entonces, si alguien es mucho más competitivo que tú, lo mejor que puedes hacer es utilizar otros recursos. Y eso permite que coexistas. Ignasi, la ecología también tiene nombre de mujer, ¿verdad? Hay grandes mujeres que están haciendo ecología de primer nivel y llevando líneas de investigación realmente punteras, pero como en muchas otras disciplinas, incluido científicas, pero también el arte, históricamente, cuando se fraguó la ecología en el 1900 a 1950, pues la sociedad era mucho más machista, si quieres decirlo de alguna manera, de manera que las mujeres pues no tenían acceso muchas veces ni siquiera a una educación formal, y a pesar de que hay grandes ecólogas, pues fueron pioneras que tuvieron que abrirse paso en un mundo de hombres. Y entonces también en el libro intento rescatar algunas de estas historias. Como comento en el libro, una cosa interesante es que muchas de las mujeres más pioneras en la ecología han tenido un rol mucho más asociado a la conservación de la biodiversidad, a temas aplicados. Por ejemplo, Georgina Mays fue una de las pioneras en crear la lista roja de especies amenazadas, una cosa que hoy es una herramienta básica para la conservación y para evaluar el estado de muchas de las especies que nos preocupan, y sin embargo se tiró adelante y ahora nadie concebiría un programa para conservar la biodiversidad que no esté basado en una evaluación fiable de cómo están las poblaciones de lo que quieres conservar. Ignasi, la ecología ha conseguido describir cómo se mantiene la diversidad de especies en el planeta, tú lo has comentado, pero la comunidad científica tiene una asignatura pendiente, que es hacer predicciones. ¿Cómo lo lleváis esto de decir qué pasará en el futuro? Sí, yo creo que esto, un símil muy fácil de entender es lo que pasa con meteorología, con la predicción del tiempo. Somos muy buenos prediciendo qué temperaturas habrá en Sevilla en un mes de agosto, pero si hemos de decir si mañana lloverá en Cáceres o no, pues nos cuesta mucho más. En ecología pasa algo parecido. Las reglas generales las entendemos muy bien y podemos hacer predicciones a nivel general de cómo van a funcionar ciertos ecosistemas en ciertas condiciones. Pero cuando nos enfrentamos a problemas de conservación más precisos, de cómo conservar el lince en Doñana, ahí nos cuesta mucho más hacer predicciones finas. De todas maneras, la ecología está avanzando rápidamente y en esa dirección. Entonces, yo en ese sentido soy optimista de que cada vez entendemos mejor los ecosistemas, tenemos mejores datos y tenemos más capacidad predictiva. Y después de todo lo que sabemos y con la situación de pérdida de biodiversidad en el planeta, como tú has dicho, es indudable que el ser humano tiene un impacto muy grande en el planeta, además a nivel planetario. Y eso, la parte buena de eso es que tenemos una señal de alarma muy clara. Todos tenemos claro que esto está pasando y cuáles son las actividades que están perjudicando más a la conservación de la biodiversidad. Yo creo que estamos a tiempo de pillar un poco el timón y de encontrar un punto de equilibrio donde podamos convivir todos. No digo que sea fácil, no soy tampoco especialmente optimista, pero sí que creo que tenemos la oportunidad y la información para hacerlo bien. Ahora hay que aprovecharla. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Y en esas conversaciones tan agradables, he de decir, nos gusta conocer la trayectoria de las personas que os dedicáis a la investigación. ¿Cuál ha sido, Ignasi, tu camino hasta llegar a trabajar en la Estación Biológica de Doñana? Bueno, yo empecé el doctorado cuando acabé la carrera y, si te digo la verdad, yo cuando me metí en ciencia no sabía dónde me metía, pero fue una aventura que me gustó, que me abrió muchas puertas, y a partir de ahí un camino que es bastante clásico, al menos en España, es pues cuando acabas el doctorado pasar un tiempo fuera
formándote y también cogiendo experiencia, entre otras cosas porque también la financiación en España no sobra, con lo cual es más fácil a veces investigar fuera que dentro. Entonces yo pasé 2 años en Estados Unidos, en la Universidad de Rutgers, donde empecé a centrarme más en investigación en polinizadores y en abejas silvestres, y la primera cosa que destaco siempre es que la gente suele pensar en la abeja de la miel, pero las abejas es un grupo altamente diverso. Para que os hagáis una idea, en España hay el doble de especies de abejas que de pájaros, unas 1000 especies, y son absolutamente diversas, tienen diferentes comportamientos y colores, y son un modelo de estudio muy bueno para hacer ecología y entender cómo diferentes especies de abejas coexisten también en un lugar y cómo cambian a través del tiempo. La contraportada. Ignacio, ahora me gustaría que nos hicieras una contraportada sonora de este título de la colección que sabemos de. ¿Qué se van a encontrar los lectores y lectoras de este libro? Pues yo creo que lo que se van a encontrar si leen este libro es no solo una explicación de cómo funciona la ecología, sino que he querido hacer un viaje a través de la historia de la ecología y cómo se ha ido forjando en los últimos 150 años, con muchos ejemplos de investigadores e investigadoras que han hecho esto posible. Y así como todo el mundo se imagina a Newton bajo su árbol cuando le cayó la manzana, o a Marie Curie en el laboratorio, pues que podemos tener imágenes y referentes de diferentes investigadores e investigadoras que han ido creando esta disciplina de la ecología. ¿De qué sirve la ciencia si no hay entendimiento? Y en este ámbito en el que trabajas me parece especialmente importante que la comunidad científica explique a la sociedad sus investigaciones, sus estudios. ¿Tú cuál crees que es el papel que debe ocupar la divulgación en vuestra tarea como investigadores e investigadoras? Todo este conocimiento no tiene sentido si no hay una transferencia tanto a la sociedad como para sus aplicaciones. De todas maneras, también quiero reivindicar que es importante que haya más actores involucrados en este proceso, de manera que pueda haber investigadores dedicándose a ciencia básica que no tienen por qué hacer o saber transferencia, pero tiene que haber también actores que sean capaces de coger esta información y transferirla y tener una cadena más rica desde que se crea la ciencia hasta que se aplica, y que seamos más personas involucradas en ese proceso. Ignasi Bartomeus, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos y por explicarnos esto de cómo se meten 8 millones de especies en este planeta llamado Tierra. Muchas gracias y mucha suerte con el libro. Gracias a vosotros. Y hasta aquí llega esta entrega de Ciencia para Leer. No olvides que el libro Cómo se meten 8 millones de especies en un planeta y el resto de la colección que sabemos de se pueden encontrar en la librería científica del CSIC o en cualquier librería de tu ciudad. Además, todos los títulos están disponibles en formato papel o en versión electrónica en las páginas web editorial.csic.es y catarata.org. Y si quieres seguir de cerca este podcast, solo tienes que suscribirte a través de cualquiera de las plataformas en las que estamos. En la producción ha estado Erika Delgado y delante del micro Carmen Guerrero. Muchas gracias por estar al otro lado y hasta la próxima lectura.